Hola Laureano, muy buenas tardes. Hola Nora, ¿cómo va? Muy bien. Contanos, por favor, para todos los que van a ver este video, ¿cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Laureano Lozagot, voy al colegio Manuel Belgrano, al último año, sexto, tengo 17 años, soy militante de la corriente de la militancia en Rosario y afiliado al Partido Justicialista en San Nicolás. Bien, bueno, un gusto que podamos llevar a cabo esta entrevista. Yo quiero hacerte algunas preguntas y conocer tu opinión. Sí. ¿Qué puedes decir hoy de la política, a grandes rasgos, la política y su comparación, si querés, con la crisis local, regional, mundial? ¿Cómo sea tu óptica? Está bien cómo lo abarcaste. No se puede analizar la situación local a nivel país sin analizar lo que está pasando en la región y el retroceso de los modelos nacionales y populares que hay en la región. La estrategia ya no es más las dictaduras o los golpes militares, sino que son golpes mediáticos donde se da una triada, tres elementos que son por parte del Poder Judicial, parte del sector mediático y parte del sector político. Es decir, primero un sector de la política realiza una denuncia que primero pasa por los medios, después por el Poder Judicial, y el Poder Judicial es el que va a determinar si eso es verdad o no. La mayoría de los casos no son verdad porque sin duda se está tratando de asociar a los procesos nacionales y populares con hechos de corrupción. Es lo que vemos a nivel región. Esta herramienta se está utilizando para tapar las políticas neoliberales que se están aplicando en el país. Un presidente que trata de echarle la culpa todo al gobierno anterior y habla de la pesada herencia cuando tiene que agradecer que la herencia que le ha dejado el kirchnerismo, si bien no ha dejado un país con algunos problemas técnicos en lo que es lo económico, ha tenido su avance. Nosotros recibimos un país con 64% de pobreza, 25% de indigencia, con fila de desocupados, con un país que crecía industrialmente, pero que la verdad que había mucha exclusión social. Eso es lo que vos notás hoy, exclusión social. Exclusión social, sí. Hoy un gobierno que llegó diciendo pobreza cero y hoy en la Argentina hay 5 millones de pobres nuevos. Este gobierno le está sacando la comida de la boca a la gente con sus políticas económicas, los tarifazos que son imposibles de pagar. Y ahí me quiero centrar en un punto del tarifazo. No se pueden pagar las tarifas. Y encima no sabemos. Yo escuchaba a un economista del gobierno como es Miguel Bogiano diciendo hay que pagar las cosas por su costo. Si no sabemos cuál es el costo de la energía, porque no hay apertura de los libros contables. Si hubiera una apertura de los libros contables sabríamos cuánto vale la energía, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno abre los libros se sabe cuánto se llevaron los empresarios y cuánto esas empresas destinaron a infraestructura eléctrica. Y uno de los dueños de la empresa de Sur es Nicolás Caputo. ¿Me equivoqué o no? No, está muy bien. Cortalo ahí. No, después lo editamos. Listo, no te hagas problema. Porque no sabía ser Nicolás Caputo. Sí, Nicolás Caputo. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿vos entendés que esta es una suerte de colonialismo, de invasión hacia los países latinoamericanos? ¿Vos crees que es una especie de guerra que se está librando en el mundo contra los derechos conquistados, contra las patentes de medicamentos? Bueno, no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco. Hace bastante tiempo que el Papa Francisco viene hablando que el mundo está atravesando la Tercera Guerra Mundial. Pero sí veo que ya no es el mismo avance colonialista donde se usaban, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, sino que hay otro modo de instrumentación. Hoy hay un fuerte avance de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación hegemónicos, monopólicos, que no son amigos del sector financiero, sino que forman parte del sector financiero y lo que hacen es desestabilizar a los gobiernos democráticos, nacionales y populares, que lo único que hacen es conquistar derechos. El kirchnerismo ha conquistado muchos derechos que se habían perdido y muchos derechos que eran reclamos históricos, como por ejemplo la ley de centros de estudiantes, que en el caso de los jóvenes, un reclamo histórico de la década de los 70, el boleto estudiantil.
pero no me quiero quedar en eso. Ley de matrimonio igualitario. Bueno, los jubilados que ganaban 200 pesos a la década de los 90 y que ahora tienen el salario mínimo vital y móvil más alto de Latinoamérica. El salario de los trabajadores, no nos olvidemos que el salario de los trabajadores era de 150 pesos. Y hoy también tienen el salario mínimo vital y móvil más alto de Latinoamérica. 6 millones de jubilados. El kirchnerismo no fue por nada. Yo me pregunto qué hubiera pasado si en el año 2003 no se presentaban las elecciones Néstor Kirchner y esas elecciones las ganaba Carlos Menem, un tipo que le daba la cara para pararse en un spot y decir que él lamentaba no haber dado todo y que él creía que podía superar lo que había hecho, un tipo que se reía, que iba a los programas de televisión, que andaba en Ferrari, mientras en la Argentina había más pobres, había cada vez más pobreza, pobreza, desigualdad, también eso, desigualdad. Una intencionalidad de empobrecer. Totalmente, quizás, ¿no? Totalmente. El kirchnerismo recibió un país con un índice de Gini, es decir, un índice de desigualdad uno de los más altos del mundo, y hoy es uno de los más bajos, por lo menos hasta el 10 de diciembre, porque a partir del 10 de diciembre las cosas cambiaron, y mucho, no como lo prometían, pero cambiaron. Yo digo, un presidente que llegó diciendo que iba a bajar la inflación y hoy hay una inflación del 42% anual proyectada. Un presidente que dijo que iba a acabar con la pobreza, pobreza cero. Primero yo creo que con pobreza cero tenemos que, primero, hambre cero, antes que pobreza cero. Y eso era uno de los puntos fuertes del kirchnerismo. Si bien todavía había gente que no podía comer, hoy la gente volvió al tacho. Hoy vos volvés a ver situaciones que creías que no le ibas a volver a ver hace mucho tiempo que no las veíamos. Gente que recolecta de los tachos de basura y que de eso vive. Los cartoneros, digo. Por ejemplo, porque había una diferencia entre pobreza e indigencia. Indigencia, totalmente. Eso es muy, muy importante. Bueno, bien. Avancemos, Laureano. Contame cómo ves la política local aquí en San Nicolás. Bueno, la política local hace mucho tiempo que pareciera que el que estuviera gobernando acá en San Nicolás fuera Mauricio Macri, porque la política local viene alineada con lo que hoy es el gobierno nacional, con las políticas del gobierno nacional. Ismael Pasaglia es un intendente que hace 8 años que viene gobernando a espaldas de los intereses del pueblo y que le queda solamente la mentira y el odio para mantenerse en el poder. Es un intendente o el pensamiento de la mayoría de los nicoleños se roba pero hace, algo con lo que tenemos que terminar, tendríamos que terminar la Argentina. Ismael Pasaglia es un tipo que ya desde el año 2003, cuando era ministro de Salud, viene sospechado con denuncias de corrupción por desviar fondos de planes sociales, por reutilizar vacunas inyectables. Ismael Pasaglia no es un tipo cualquiera, es un tipo que se caracteriza o que hace años que está en la función pública y que siempre que se le tocó está vinculado a hechos de corrupción. Hace un tiempo, en el año 2011, el desvío de fondos de educación que se utilizó para solventar los gastos del asfaltado del barrio Somisa. Y es un intendente que se caracteriza por desconocer lo que es la realidad social de la ciudad. En mi caso particular, con los chicos del movimiento de trabajadores excluidos que venimos trabajando desde principio de año, y no tenemos ninguna respuesta desde el municipio. Ismael Pasaglia no reconoce que en la ciudad de San Nicolás haya pobres. Parece que lo que le importa a Ismael solamente es la zona céntrica, y después del centro los barrios no existen. Primero terminar con la mentira del 100% de agua, pavimento y gas, porque es mentira, porque siguen calles sin asfaltar. En el año 2013 Ismael Pasaglia dijo que se iban a conectar los gasoductos de distintos barrios, y sigue habiendo gente que en los barrios necesita garrafa porque si no se muere de frío. Y hay una realidad social que está alineada a lo que hoy está pasando con la política nacional. Siderar, que paró un horno, la apertura de las importaciones, que está afectando todo lo que es el cordón industrial,
suspensiones, despidos. Yo creo que la situación es crítica y si no se toman medidas con lo que está pasando, puede llegar a terminar mal. Ojalá que no, porque yo no quiero que le vaya mal al gobierno, porque si le va mal al gobierno, le va mal a los argentinos. Y es algo que nosotros tratamos de evitar durante 12 años de gestión. Nosotros durante 12 años de gestión hicimos todo lo posible para mejorar la situación. Es más, yo creo que salimos del infierno en el que nos habían sumido. Las políticas que habían comenzado en el 76 se habían profundizado en los 90 y estallaron en el 2001. ¿Sabes que hoy se lo critica un poco a la gestión del doctor Passaglia por ese desvío con el tema de haber hecho público que tuvo que hacerse cargo él de los viaductos, una obra que le envió el gobierno nacional de Cristina, y por lo que hoy se le está exigiendo que dé explicaciones de esas cuentas, ¿no? Porque pareciera que nunca entraron 132 millones de pesos a las arcas municipales. Pero como eso, son muchos hechos de desvíos de las cuentas públicas. Y mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Vos entendés que, o por lo menos expliquémosle a la gente, quizá te atrevas a aceptar el desafío, si es que se entiende, o los jóvenes como vos, entienden que la obra pública se hace con la plata de todos los argentinos? Sí, entendemos que se hace con la plata de todos los argentinos, los jóvenes. Yo creo que si hay algo que no somos los jóvenes es estúpidos. Y estamos por ahí más actualizados en política y entendemos más de política que algunos viejos que hace años que vienen en el poder solamente por un cargo. Quiero centrarme en esto de la obra pública y el caso del viaducto, porque estuve hablando con Lucas, vi tu nota con Lucas y lo que se recalca es que el gobierno nacional, Lucas es la mano derecha de Aníbal Fernández en la Secretaría de Gabinete, la jefatura de gabinete, todos los pagos en los plazos correspondientes, la jefatura de gabinete los hizo en tiempo y forma, que se fueron depositados a la cuenta del municipio, y una vez siendo depositados a la cuenta del municipio, ya es responsabilidad del municipio ver cómo se utilizan esos fondos. Yo creo que esos fondos estaban destinados a construir el viaducto, una obra que mal que le pesa al intendente, no solamente que falta plata y el intendente no puede explicar dónde está, y por eso los concejales hoy le están pidiendo que rinda y que dé explicaciones con respecto del faltante del dinero, sino que también es una obra que está mal hecha, porque es una obra que está mal hecha, o que por lo menos estaba mal hecha antes que se la retoque. Porque no pasaba, todos vieron el video con que se especulaba si el colectivo pasaba o no pasaba. Bueno, vos sabés que hay un joven, digamos que fue un obrero que trabajó allí de la construcción, y dice que el micro pasó porque le terminaron desinflando las cubiertas. Pero más allá del mito, ¿no te parece, no te da que pensar que mientras el intendente celebra hoy que se haya inaugurado el viaducto y que habla de obras grandilocuentes como un estadio único y un autódromo, haya, como bien vos decías, cuadras sin pavimentar, el Procrear que se pagó en su totalidad sin entregar? Los vecinos del Procrear, que son la zona norte, que pide más seguridad porque los hechos de inseguridad son terribles. Sí, yo creo que el municipio no está destinando la plata a los lugares que la tiene que destinar. No hay políticas públicas, no hay gestión municipal, no se está notando la gestión municipal. Cuando uno ve que vos vas al hospital y en el hospital no te pueden atender porque hay falta de insumos, porque hay falta de camillas, porque los enfermeros no dan abasto, porque los médicos no dan abasto, cuando uno va a los barrios y ve los dispensarios desmantelados, cuando uno va y ve que se atrasa la obra del hospital de zona norte, el UPA 24, que tampoco se sabe si va a funcionar porque a la gobernadora no le gustan los UPA 24 porque dice que hay otros lugares en donde hay que invertir. ¿Cómo no se va a invertir en salud? ¿Qué más importante hay que invertir en salud cuando hay chicos que la verdad la están pasando mal? Que la están pasando mal, no digo en el sentido, en los dispensarios que se encargan también de repartir lo que es la leche, y son planes, y los planes sociales que no están llegando. Hay un grave error en el municipio o en el pensamiento del intendente,
en ver dónde se destina la plata. Que tampoco sabemos dónde se destina porque la ciudad de San Nicolás sigue siendo la misma que hace mucho tiempo, digo. Con desnutrición además, con hechos de desnutrición, con hechos de contaminación ambiental, pero bueno... Bueno, Atanor es otro de los... Y la muerte de Abigail, que también es importante, producto de las fumigaciones, de la exposición al glifosato. Bueno, pero eso seguramente va a ser contenido de otra nota que haremos próximamente. Te hago la última pregunta, Laureano, por favor, si sos tan amable. Los jóvenes, la política, San Nicolás, contanos un poquito la lucha. Bueno, yo creo que los jóvenes somos el impulso del presente y la garantía del futuro. Si hay algo que tenemos los jóvenes es esa capacidad de luchar, porque a los jóvenes nos sacaron tanto que nos sacaron el miedo. Digo, si hay algo que perdimos los jóvenes es el miedo a luchar y a decir las cosas como son. Me parece que en estos tiempos donde la situación es tan crítica, se necesita mucho la participación de los jóvenes. Bueno, se ve la participación de los jóvenes en ese reclamo histórico del boleto estudiantil gratuito que el gobierno del ex gobernador Daniel Scioli no llegó a reglamentar y que era algo pendiente para la gestión de María Eugenia Vidal y algo que se resistía a la gobernadora porque decía que no era justo el boleto estudiantil gratuito, algo que me pareció una locura cuando lo escuché y más el entorno que se decía que era mentira, o sea, que no había plata y era mentira porque había plata porque ya estaba presupuestado en lo que habían sido la asamblea legislativa de los senadores provinciales, ya estaba la partida presupuestaria. Y en este reclamo cómo se organizaron los jóvenes para poder impulsar o para poder obligar a la gobernadora, exigirle a la gobernadora que tampoco es exigir, a ver, yo no estoy reclamando o pidiéndole un favor a la gobernadora, estoy exigiendo que se cumpla o se respete un derecho de los jóvenes. Me parece que para eso la eligieron a la gobernadora. En torno a esto, me parece que los jóvenes tenemos mucho para dar, digo, pero para eso necesitamos mucha formación política. La formación política no es solamente sentarse y escuchar cómo nos hablan los grandes o la superestructura política, sino también es ir a los barrios, hablar con la gente, dar la cara. No todo va a ser lindo, algunos te van a querer, otros te van a odiar, yo creo que lo que tenemos que hacer los jóvenes es ir, dar la cara y dar la discusión política en todos los ámbitos. Me parece que tenemos mucho para dar. Mucho. Vos decís algo muy importante y yo noto como persona más grande, mucho más grande que vos, es que los jóvenes pudieron. Y me parece que ese sí se puede, del que se jacta el presidente y la gobernadora como una suerte de burla, y hasta si se quiere de humillación, ustedes lograron, los jóvenes, lo que no logran los adultos, ni contra el tarifazo, ni contra un montón de cosas más, ¿no? Bueno, creo que eso es lo que se está notando, o lo que se vio bien, o lo que se vio en los últimos 12 años. Una gran inserción de los jóvenes a la política. Los jóvenes volvieron a creer en un proyecto de país que los contiene. En el caso particular mío, digo, yo nací en el año 1998, en pleno estallido, en el estallido del 2001, digo, mi vieja no tenía laburo. Nosotros, yo digo siempre que nacíamos entre el humo de las gomas que se quemaban en las calles, el ruido de las cacerolas. Entonces digo, cuando uno ve cómo yo escuchaba llorar a mi vieja porque no tenía laburo, o en ese sentido muchos amigos que se han involucrado en la política que no veían que la gente no tenía laburo, que sus familias no tenían laburo y de pronto viene un proyecto nacional y popular y viene un tipo a proponernos un sueño y creo que eso fue. Los jóvenes volvimos a creer en un proyecto nacional y popular que nos represente. Lucas, Laureano, ¿hay resto para bancar en San Nicolás? ¿Hay jóvenes que vos crees que tienen todo para formar cuadros y para luchar? Totalmente. Jóvenes sobran. Yo creo que hay algo o hay una responsabilidad que tienen, no me incluyo, yo no me quiero incluir porque... pero los que son los cuadros políticos formados, que hace años que vienen en la política, puedo nombrar miles, Boche Corral o Coquita Iser, gente que ya está formada y que hace años que viene trabajando en política, lo que tienen que hacer es eso, justamente traer a los jóvenes a sus espacios políticos, hablar con los jóvenes e incentivarlos, porque creo que
nosotros somos los que vamos a conducir mañana la política del país. Y digo, necesitamos tener referentes. Y hay algo que está faltando hoy, y son referentes. Hoy no sabemos, yo digo que hoy tenemos un partido justicialista trunco. Gioja, que no mueve ni dos personas, Daniel Scioli, que desde que perdió las elecciones le dio la espalda al 48% que lo votó, porque la verdad, le dio la espalda al 48% que lo votó. Me parece que el liderazgo claro y el único liderazgo es el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, que ella sigue estando en el mismo lugar, sigue pensando lo mismo que pensó siempre desde que nació políticamente hasta el día de hoy, y lo va a seguir pensando. Me parece que a ella tenemos que seguir, y me parece que, bueno, las encuestas lo están diciendo, que ella puede ser la próxima senadora bonaerense el año que viene. Tiene muy buen margen de imagen positiva. Bueno, veo que tenés una líder, Esperemos. creo que tenés esperanza. Esta entrevista tiene que ver con que hay un proyecto de país que los tiene que tener en cuenta, que están creciendo, que están avanzando y que nos están enseñando a muchos grandes que han vivido de la política y del Estado para arruinar las cuentas públicas, para hacer quedar mal la imagen de quienes le dieron tanto, yo ¿no? digo que hay mucha gente que en vez de sumarse y contribuir al proyecto nacional y popular y a esa conquista de derechos que significó y esa Significación. resignificación, para que vuelva atrás. Volver a decir lo que dijiste. Eso de los adultos que vivían de la política. Sí, lo que tiene que ver es con que los jóvenes han demostrado que pueden hacer mejor las cosas que muchos hombres grandes o gente que vivió siempre de la política y del Estado, pero que no le pueden dar respuestas hoy a la gente. Totalmente. Gente que en vez de contribuir a los procesos nacionales y populares, a la dignificación de vida de millones de personas, a la conquista de derechos, en vez de contribuir a lo colectivo, decidieron poner lo personal antes que lo colectivo, digo, aumentar sus patrimonios, digo, el caso de José López, que en vez de contribuir a lo que fue el proyecto nacional y popular, lamentablemente yo creo que para los militantes fue un golpe en el estómago, como bien lo dijo nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí también yo digo que tenemos que analizar, esa plata del Estado no salió, de dónde salió esa plata, tenemos que ver cuáles son los empresarios que pusieron esa plata. Y cuando vemos los empresarios son los Nicolás Caputo, son los Paolo Roca de Techín. Son los mismos mafias los que ya les pagamos la deuda que nos generaron a todos los argentinos. La deuda de todos ellos, los famosos capitanes de la industria, que como se los conoció a los Macri y a los Pérez Compás. Claro. Toda esa deuda que ellos tenían, que se estatizó, ya se la pagamos a Macri. Se la estatizamos. Me parece que los argentinos ya se la pagamos bastante bien a la historia, nada más que algunos se ve que la han olvidado y que han preferido volver a votar lo mismo de siempre. Digo, parece que la Argentina siempre tuviera procesos cíclicos donde en vez de avanzar volvemos para atrás. Por eso yo digo que esto no es alternancia. Alternancia hubiera sido alternancia con Alfonsín. Esto es un retroceso como no lo habíamos visto hace mucho tiempo. Hoy están pasando cosas gravísimas en la Argentina, más allá de que algunos la quieran tapar. Digo, un presidente que se jacta, leía una nota en Diario de la Nación, que creo que el Diario de la Nación es uno de los medios más oficialistas de este gobierno, y creo que el Diario de la Nación dice lo que el presidente no se atreve a decir. Una nota que le hacían al presidente diciendo que el presidente era uno de los funcionarios más éticos y que podía dar respuesta ante cada uno de sus bienes. Yo quisiera saber cómo incrementó su patrimonio, qué pasa con las cuentas offshore que tiene en el extranjero y por qué no las tenía declaradas, qué pasó con los 18 millones que tenía en Bahamas, qué pasaba mientras era funcionario, mientras era presidente de Sebel, por qué evadía impuestos, qué pasaba con por qué fue procesado por contrabando de lavado de auto. Hay un montón de cosas que el presidente tiene que explicar de su pasado y de su presente. Una vicepresidenta que aumentó su patrimonio en un 708%, que se le encuentran joyas, que se le encuentra dinero que no puede explicar.
Me parece que... No te olvides de todo lo que estás diciendo, el autosecuestro. El autosecuestro del presidente. Del presidente, sí, también. Digo, para que los jóvenes que por ahí no están al tanto como vos, lo puedan refrescar a través de este video. ¿Sí? Sí. Laureano, gracias. Una No, hermosa un gusto nota, hablar con vos. muy esclarecedora. Sos un ejemplo a seguir. Gracias. Y espero poder aportar desde el periodismo y desde la mirada común, que es la que no debemos olvidar, la de lo colectivo, Gracias, Marita. y que podemos no reconquistar. Yo creo que hay un pueblo quizás que se equivocó, que se dejó engañar con globitos de colores. Yo creo que sí, que esa es la tarea que tiene. Mira, antes de cerrar, porque el otro día me hacían también otra nota y me preguntaban kirchnerismo, peronismo, kirchnerismo. El kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI. Y entonces digo, para decirlo, el peronismo, la tarea que tiene el peronismo es volver a enamorar, volver a reconquistar. Si hay algo que yo creo que podemos hacer, eso sí, no podemos esperar más porque de cara al año que viene ya tenemos otras elecciones con las cuales creo que estamos muy bien posicionados, pero digo, la tarea nuestra, y desde los jóvenes hasta la superestructura, los viejos funcionarios, es volver a enamorar desde el peronismo, desde esas ideas libertadoras, desde la conquista de derechos, desde la idea de la revolución. Me parece que tenemos mucho para dar. Muchas gracias, ojalá puedas dar todo. Gracias. Chau. Nos vemos.